¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Bienvenidos a Análisis Situacional. Les recuerdo nuestros horarios: domingos 11 de la mañana y 8 de la noche y los lunes a las 8 de la noche. Hoy nos acompaña Diva Guzmán, ministra de la Mujer e Igualdad de Género, miembro de la Dirección Nacional del PSUV, es diputada a la Asamblea Nacional y también fue diputada a la Asamblea Nacional Constituyente. Bienvenida, Diva. Bienvenida, gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Las mujeres tienen un papel fundamental en este proceso de cambios. Recientemente se dio inicio al tercer Congreso Venezolano de Mujeres. Explícame en qué consiste, por qué fue convocado, cómo es la metodología. Bueno, nosotros precisamente hemos convocado, el presidente nos ha motivado a convocar el Congreso Venezolano de Mujeres. No lo hemos puesto número, porque la historia habla. La historia habla de distintas etapas, de distintas iniciativas, momentos y procesos de organización de la mujer. El Congreso Venezolano de Mujeres se ha convocado en otros periodos históricos y ha generado resultados positivos para construir, consolidar la agenda de lucha feminista, la agenda de lucha de las mujeres. Ahorita, pasada la marcha del 8 de marzo, donde hubo una movilización increíble, nosotras hablamos de volver a las calles, no porque no la hayamos abandonado, sino porque no habíamos marchado más. La pandemia llegó, hubo un proceso de resguardo a la familia, a las personas, a la vida, y bueno, ahora el movimiento ya está retomando su normalidad. Fuimos a una marcha, de la marcha nos convocamos a un congreso venezolano, tuvimos una primera etapa de precongresos que movió a todo el país. Se instalaron comités promotores, hubo una motivación de las mujeres. ¿Cuál es la finalidad de este congreso? Fíjate, cuando revisamos la historia de los congresos y los productos generados, además, recientemente asumiendo una responsabilidad institucional también, una de las motivaciones es cómo hacemos para identificar los elementos que hemos dejado de hacer, lo que debemos corregir y cómo construir rutas de futuros más precisas, más certeras, que además permitan demostrar capacidad de autocrítica en lo práctico. Es decir, cómo fortalecemos nuestra política pública con un tiempo donde la situación económica nos cambió la realidad, nos cambió la estrategia además para poder ser más eficientes, y así lo hemos concebido desde el momento que comenzamos a pensar en el Congreso Venezolano este año, que además es una estrategia para que todos los movimientos confluyan. Y en ese orden de ideas de la autoevaluación de la política pública, de la evaluación de la política pública, que es un espíritu que queremos impregnar dentro del Congreso, la autoevaluación a la capacidad de organización del movimiento de mujeres. Hay una diversidad de movimientos, 200 por lo menos registramos nosotros en la primera etapa del precongreso, que manifestaron ser miembros de algún movimiento. Y así inició el debate, ¿no? Es un precongreso. Inició el debate. Se inició el debate y se prolongará hasta mayo, ¿no? Hasta mayo. Hemos llamado de marzo a mayo con rostro de mujer trabajadora para rescatar ese espíritu que convocó, que creó además ese referente del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y la metodología, que además es muy importante para nosotros trabajar con métodos que nos permitan, lo hemos debatido en varios espacios. Un congreso no solo para hablar, no solo para hacer un evento, sino un congreso que permita reencontrar con la esencia de los conceptos. Esta primera etapa nos ha orientado sobre cómo construir la agenda. Una primera etapa exploratoria. Hubo una primera etapa exploratoria hasta el 29, que donde fuimos al encuentro con el presidente Nicolás Maduro. Y quedó instalada formalmente. Quedó instalada el ISTALA formalmente. Nos acompaña además en la visión estratégica del avance del movimiento feminista, como todo socialista formado por el comandante Chávez. Chávez lo decía, no puede haber socialismo sin feminismo. Presidente Nicolás, no solo por presidente, sino como líder político de la revolución, también ayuda y orienta al movimiento de las mujeres para que avancemos en lo estratégico de consolidar nuestro feminismo. Y precisamente ahí nos convoca un punto que espera se genere dentro del Congreso, la Agenda Feminista 2022-2030. ¿Cuál es esa agenda? Está en construcción precisamente. ¿Qué expectativas tienes tú con relación a este Congreso? Parte de lo que nosotros hemos podido evidenciar, no podemos hacer política solo desde la visión de una ministra. La política de la mujer no puede ser vista solo desde el proyecto que yo pueda tener
o pueda esperar del movimiento feminista. Y por eso fuimos al encuentro a escuchar. Y en esa primera etapa, donde participaron más de 6.000 mujeres, opinando sobre cómo debía ser la agenda, nos ha permitido sistematizar grandes temas de la dimensión de la realidad. Porque además es poner en el centro a la mujer humana. Nosotros somos humanistas. Quienes militamos en las causas revolucionarias entendemos que debemos trabajar para el desarrollo del ser humano, en este caso la mujer. Y la mujer nos ha dicho, nosotras como mujeres, hemos dicho, porque además yo también soy mujer y formo parte de ahí, siento como mujer y pienso como mujer, nos ha dicho qué falta en la agenda de lucha, qué falta en la política pública. La participación, nos ha hablado de la salud, nos ha hablado de la justicia de género, nos ha puesto grandes temas en el debate. Y así hemos construido una serie de foros temáticos que van a darle vida al proceso de debate y construcción colectiva, con el tema de las mujeres por la paz, que es uno de los primeros foros con los que iniciamos, mujeres en la economía, porque además no es solo el papel de la mujer. Son los grandes temas, la paz, la economía. La salud sexual y reproductiva. Ahí entran elementos de revisión sobre planes que nos han permitido romper paradigmas. El plan parto humanizado, por ejemplo, que puso en debate y ha avanzado muchísimo sobre la mercantilización del hecho de parir. Ya no es la cesárea la opción. Podemos parir de forma más humanizada, podemos parir de manera que podamos garantizar el acompañamiento. Tenemos una cantidad de promotoras, más de 9.000 promotoras a nivel nacional acompañando el proceso de gestación, de la lactancia materna, otra forma de romper con la visión mercantilista de dar vida. Antes había esa tendencia, esa visión de que había que comprar la fórmula y si la mujer era muy pobre y no podía, había que hacer tripas corazones. No, hemos enseñado, hemos educado. Además sobre la lactancia materna, hay un gran movimiento sobre esto, hubo un gran movimiento sobre esto y todavía existe sobre la importancia de la lactancia materna para tener niños y niñas sanas, para tener mejores hombres y mujeres a futuro, para garantizar que podamos brindar una salud a nuestros niños y niñas, nuestros bebés, además. Y eso forma parte de esos nuestra temas política. Y que la gente estableció, que la gente colocó en la agenda. El tema de la violencia siempre va a estar. Sí. Es una sociedad, es un sistema que te hace violento. Y creo que desde ahí es donde debemos nosotras pensarnos cómo revolucionamos culturalmente un sistema. Porque es un sistema que obliga muchas veces, presiona muchas veces a los hombres a generar condiciones para ser violentos. Claro. La presión económica, la presión social, la presión cultural. No justifico, pero entiendo el hecho de la violencia. Y nuestro proceso de liberación de la mujer sobre esto implica acompañarla de manera psicológica, de manera amorosa, pero también educando de forma preventiva la violencia. Algunos de estos programas ya están en marcha desde el Ministerio. ¿Cuál sería el rol del Congreso de Mujeres para impulsar, mejorar, desarrollar estos programas? Pero me respondes por favor cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña Diva Guzmán, ministra para la Mujer e Igualdad de Género, también diputada de la Asamblea Nacional. Buena parte de esta agenda ya está convertida en programas. ¿Qué nos puedes decir? ¿Hasta dónde se ha llegado con los programas fundamentales? ¿Y cuál sería el rol del Congreso de Mujeres para fortalecer, impulsar todos estos programas? Parte del ejercicio que hemos hecho. Me imagino una evaluación, ¿no? Sí, hay una revisión permanente de lo que ha sido la política para la mujer. Yo creo que hay que decirlo. 20 años en el ejercicio de acompañar el proceso de construcción de un socialismo feminista, feminismo popular, ha llevado en su momento a distintas mujeres, casi 9 ministras aproximadamente hemos tenido en el Ministerio de la Mujer e Igualdad de Género, que cada una ha puesto un grano de arena sobre programas estratégicos que responden a una época y a un momento. Ahí hemos tenido un conjunto de programas, de políticas, centros de atención a la mujer, casas de abrigo. Se fundó primero el Instituto Nacional de la Mujer,
dirigido por María León, que envía un saludo desde acá a nuestra Leona. Se funda el Ministerio de la Mujer, escuelas de formación, que además es un gran desafío para nosotras afianzar la formación. Y ahí un punto central de la visión de nuestro paso por este ministerio, que es la formación. Un programa que además no solo va dirigido a un debate político, sino a la construcción de la mujer nueva, del hombre nuevo. Es una escuela feminista del sur, que además busca integrar a otras iniciativas que en el continente tenemos, intercambiar saberes. Hay mujeres que han dicho, han venido a muchos congresos y han reconocido el avance de la mujer en Venezuela. La participación de la cantidad de diputadas, 42% representa en este momento, antes era 22%. La cantidad de mujeres alcaldesas, el avance que tiene además el Gabinete Ejecutivo con la incorporación de mujeres a acompañar al Ejecutivo Nacional. Y ese rol protagónico de la mujer que irrumpe en la política, pero no solo como un espacio que se nos da, sino como un espacio demostrado con cualidad. Y yo creo que ahí es un punto importante porque forma parte de nuestro debate en el Congreso. El Congreso debe ayudarnos a las mujeres venezolanas a diseñar estrategias de sororidad en la práctica, que es ese acompañamiento, esa solidaridad entre mujeres para avanzar. La mujer que además ejerce el liderazgo en distintos espacios de la vida pública, que no sea una limitante el hecho de ser madre, que no sea una limitante el hecho de estar en la casa, sino que es un liderazgo que además tributa al desarrollo de la nación. Parte de eso ha sido uno de los elementos que hemos encontrado en la etapa del precongreso, que en el Congreso además tiene que darnos luces de cuáles son las políticas para acompañar a la mujer en su desarrollo político, en su crecimiento, desde la educación. Además hay que reconocerlo, el sector de la ciencia está liderado por mujeres. Las mujeres hacen ciencia, las mujeres investigan, la mujer que avanza en la educación, el sector educativo, educación universitaria, ha sido liderado en los últimos años por mujeres. No en materia solo de institución, sino de las mujeres que estudian, las estudiantes. Es decir, hay un nivel de conciencia sobre las mujeres o sobre el papel protagónico en materia de desarrollo de la nación que han asumido las mujeres. El presidente llamó a reimpulsar la gran misión Mujeres de la Patria. ¿En qué consiste ese reimpulso? Gran misión Hogares de la Patria. Una misión que nace de Madres del Barrio. En una época hubo con el comandante Chávez Madres del Barrio para acompañar a la mujer más pobre. Además, se consolidaron un conjunto de instituciones que fortalecía el Banco de la Mujer, por ejemplo, que acompañaba a aquella mujer emprendedora que daba los primeros pasos para iniciar su independencia económica. Y Hogares de la Patria viene a convertirse en un salto cualitativo. Ya no es solo la mujer, sino la familia. La mujer dentro del seno de la familia tiene un rol preponderante. Venezuela es un país matricentrista, la mujer toma decisiones, dirige, pero no es el único rol. Y Hogares de la Patria en este momento ha llegado a un techo, ha llegado a un límite de lograr sus metas y su propósito con la constitución de los comités, su papel como ha servido para fortalecer la atención en materia de los sistemas de cuidados en la comunidad, y queremos darle cualidad de avance sobre el fortalecimiento de la familia. Y ahí no vemos solo a la mujer, ahí vemos al hombre, la educación familiar, la preparación y el rol que debe jugar en la educación para el futuro, es decir, para los jóvenes, para las jóvenes, lo que debe ser la familia. ¿Hay escuelas para formar padres? Tenemos parte de nuestro desafío es constituir las escuelas de padres. Hay un programa que ha explorado, ha iniciado Hogares de la Patria con escuelas de calle, que queremos transformarlas en escuelas para padres, acompañar, por supuesto que el proceso de constitución de un hogar desde conceptos fundamentales como la planificación familiar, que además es muy importante que no perdamos de vista, que nosotros debemos planificar la vida, planificar la llegada a la vida, y eso creo que Hogares de la Patria está convocada a dar ese debate. Hay un gran movimiento, son más de 6 millones de familias registradas que han sido atendidas, están siendo atendidas, no solo con el sistema Patria, sino con el movimiento social Eulalia Burós, que es un movimiento muy proactivo, muy activo, que está convocando a revisar cómo hacer más fuerte en esta nueva etapa Hogares de la Patria. Con la pandemia se planteó a la familia y al hogar como instrumentos de formación, de educación para los muchachos que no podían ir a clase. ¿Está planteado algún plan para formar
sobre todo a las madres, que son las que principalmente se ocupan de la educación de los niños. Es importante ese tema porque la experiencia que nosotros pudimos ver y evaluar con una tarea que tuvimos antes incluso de ser ministro, cómo se refuerza, se triplica, se cuadruplica el trabajo de la mujer desde el hogar con la pandemia. La mujer asume el rol de ser educadora y además una mujer que tenga alguna relación contractual, pública o privada, seguía haciendo el trabajo, el teletrabajo desde casa y además culturalmente las faenas del hogar. Y si le sumamos a eso el hecho de que por lo menos el 70-80% del liderazgo y el trabajo social comunitario lo hace la mujer, el trabajo social comunitario, acompañar las jornadas de despistaje, los CLAP, todo ese rol, todas esas tareas caen sobre la mujer. Fíjate que eso nos vincula mucho, no solo con la importancia de preparar a la mujer y a la familia para atender situaciones, sino un debate que se ha puesto desde la Asamblea Nacional sobre el reconocimiento al trabajo del hogar como un trabajo productivo, como un trabajo que incide también en el PIB. Y eso es parte de un debate que el movimiento global, ha generado global, ciertamente, a propósito de que dentro de unos días se celebra acá en Venezuela el Congreso de la Federación Internacional Democrática de Mujeres. En el marco del mismo Congreso venezolano vamos a ese debate con lideresas del mundo. Y estos son grandes temas que han estado en la mesa, el reconocimiento del trabajo del hogar, el trabajo de la mujer, ese valor agregado del trabajo social, de la crianza amorosa, del sistema de cuidado, porque eso es un aspecto que además es una ley recién aprobada en la Asamblea, del sistema de cuidado cuando tenemos hijos con alguna discapacidad, familiares con discapacidad, adultos mayores a nuestro cargo. Es decir, hay una carga sobre el hecho de asumir la responsabilidad en la mujer. Y adicionalmente, la mayoría de las mujeres, o buena parte de los nuevos emprendimientos, están siendo dirigidos, gerenciados por mujeres. ¿Qué nos puedes hablar de eso, de los programas para potenciar, favorecer, acompañar los emprendimientos de las mujeres, que son numerosísimos? Pero por favor, cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Nos acompaña Diva Guzmán, ministra para la Mujer e Igualdad de Género. Te preguntaba, una vez que haces una enumeración de la cantidad de responsabilidades y tareas que tiene la mujer en el hogar, hay una nueva tarea, fruto como consecuencia de la crisis económica y la pandemia, que son los emprendimientos de las mujeres. Son numerosos y en distintas áreas. ¿Qué nos puedes decir? Mira, ¿cómo acompañar ese proceso? Aproximadamente el 60% del emprendimiento está en manos de mujeres. De los nuevos emprendimientos. De los nuevos emprendimientos. Microemprendimientos, sí, y pequeños emprendimientos. Y es parte de ese debate. Uno de las mesas y de los foros va a ser la economía, para ver el emprendimiento como una ruta clara hacia el éxito. Así. O sea, no queremos que la mujer solamente asuma un crédito para hacer algo. Queremos que la mujer avance con la visión estratégica de desarrollo productivo. Y eso es parte de lo que estamos nosotras consolidando. ¿De qué manera contribuye la mujer con sus emprendimientos al desarrollo productivo? El aporte que hace la mujer no solo con la iniciativa y la capacidad, la insistencia y la persistencia en lograr el propósito, pero la economía también depende mucho de eso. Quien arranca un proyecto productivo, yo tuve una experiencia una vez en lo particular, y solo la constancia nos puede acercar al éxito. Y eso es esencialmente el espíritu que convoca a la mujer, esa capacidad de ser constante para alcanzar su propósito. Nosotros como institución estamos diseñando la orientación necesaria para que el emprendimiento tenga pertinencia productiva con el crecimiento del país. Contamos con una institución que estamos en miras de potenciar. ¿Qué se está haciendo para apoyar los emprendimientos? Fíjate, el presidente, cuando nos da la responsabilidad, el 9 de febrero, nos orienta a hacer un plan especial de emprendimiento para la mujer. Y hemos diseñado un plan especial que además combina no solo el acompañamiento en términos del financiamiento, las 4 F de las que habíamos hablado, sino la capacitación. Creo que fundamentalmente la capacitación para que nadie arranque un sueño y quede frustrado en el camino. Y no solamente eso, sino la investigación.
Tenemos que conocer nuestra realidad, estudiar cómo se mueve la mujer en la economía, por qué hay mujeres exitosas. Porque aquí en Venezuela hay mujeres exitosas que emprenden, que son empresarias, que montaron un negocio y pudieron llevarlo adelante, pero no solamente las vendedoras, no solamente las que tienen una tienda, sino las que pueden generar transformaciones. Y ahí yo reconozco, por ejemplo, aprovecho el espacio a las mujeres que están en los CPT, que son lideresas de procesos productivos, que orientan, que alertan, que detectan un nudo crítico y presentan soluciones, por ejemplo. Y eso es fundamental para que la economía avance. ¿Qué nos queda ahorita con este plan especial para atender a las emprendedoras? No quedarnos solo en el emprendimiento, sino empoderarnos de los procesos económicos. Tenemos una figura responsable, una responsable de la cartera de economía que nos ha sostenido, nos ha llevado a buen puerto y eso inspira al resto de las mujeres. Creo que parte de un desafío que nos está poniendo esto es revisar cómo la mujer piensa la atención a la guerra económica. ¿Cómo es que la guerra económica ha sido superada por mujeres? ¿Cómo lo hemos hecho? Sistematizar la experiencia de la economía intrafamiliar. ¿Cómo ha hecho la mujer para administrarlo poco? ¿Cómo ha hecho la mujer para atender esta situación de presión económica? ¿Cómo es que la mujer además ha sido la más afectada con las medidas coercitivas unilaterales? ¿Cómo fue el ataque hacia la mujer y cómo la mujer supera? Yo creo que esos son elementos que al ser sistematizados, a ser considerados que ya hay equipos, hay movimientos, hay organizaciones que se dedican al estudio de esa realidad, podemos nosotros perfilar estrategias desde el pensamiento de la mujer, desde el pensamiento creativo, sobre cómo poner a Venezuela no en situación de defensa, sino a Venezuela en situación de desarrollo económico. Y ahí es que estamos insistiendo nosotras que este plan especial de emprendimiento no acompaña a la mujer solo en el financiamiento, sino a superar las rutas burocráticas. ¿Cuántos pasos puede dar una mujer para constituir una empresa? Y analizábamos eso diciendo, no solamente va a dar los pasos que habitualmente da cualquier emprendedor, sino que tiene la carga, además de todas las responsabilidades que tiene sobre sí una mujer que quiere emprender. La mujer del hogar que quiere emprender, ¿cómo se combina? ¿Cómo ejecutan los acompañamientos y el apoyo? ¿Tiene un personal que va a los barrios, que va a donde está la mujer? Tenemos un sistema de trabajo. ¿Cómo funciona? Hay un programa muy conocido, el programa Porque Soy básicamente Mujer. es acompañamiento, ¿no? Es acompañamiento, formación. es formación, es orientación para la organización y no llega hasta ahí. Porque además de garantizar el acceso al financiamiento, es garantizar el control y seguimiento de que ese financiamiento se destine a lo que se definió. Porque Y de además, resultados. Claro. De resultados, porque además hay que romper ese mito de que cuando el Estado acompaña alguna iniciativa productiva, ahí quedó. No, ahí no quedó. Debe haber un acompañamiento y es lo que nosotros estamos procurando. ¿Cómo es ese método? Fíjate, una de las cosas que tenemos nosotros establecido, aparte de la captación, de conocer quién tiene la iniciativa, y para eso nos está sirviendo muchísimo el Congreso, llevamos más de 90.000 mujeres registradas. 90.000. Más de 90.000 registradas hasta ahorita. Y la meta, bueno, por supuesto que es buscar más de 7 millones de mujeres, así lo quiere el presidente y estamos desafiadas a eso, un casa a casa. Identificar dónde están las mujeres que realmente tienen iniciativas productivas. Okay. ¿Y eso lo hacen con personal? Permanentemente con personal, trabajadoras y trabajadores del banco, que son los que se dedican realmente a captar a la mujer. No solamente captamos, sino que formamos según la necesidad que se tenga. Y la formación no solamente política, del sentido del para qué produce, sino la capacitación técnica. Y ahí las alianzas estratégicas con el INSE, con las universidades, con quienes tienen las plataformas para capacitar. El acompañamiento al financiamiento, porque en este momento financian los bancos ya consolidados. Y el acompañamiento en la organización. ¿Qué estamos viendo nosotros? ¿En qué nos encontramos? Hay mujeres que tienen iniciativas productivas que pueden entreayudarse, acompañarse. Integrarse. Lo que tú tienes, que no lo tengo yo, cómo cooperamos y avanzamos. Entonces estamos insistiendo mucho en recuperar ese espíritu de cooperación. No creemos que necesariamente para activar la economía tenemos que activar la voraz competencia. Creo que con la cooperación podemos activar una economía sana, donde todos sepamos que somos útiles y necesarios, donde todos reconozcamos el papel que nos corresponde jugar, y ahí la formación, la educación, para que además sepamos la necesidad de hacer rentable cada proyecto. No podemos tomar un bolívar para hacerlo improductivo, tenemos que tomar un bolívar para multiplicarlo. Y debemos hacernos de estrategias las mujeres y los hombres también,
Además, este no es un proceso solo de mujeres, es un proceso de liberación de mujeres que especificamos cómo lo hacemos, pero también ayudamos a los hombres a avanzar. Se han atendido en la historia del banco. ¿Atienden las parejas? Sí, en la historia del banco que encontramos, hablan de financiamiento y acompañamiento a hombres, en un porcentaje menor, pero sí se ha acompañado a hombres que se forman parte de la iniciativa de mujeres. No es excluyente, recuerda que es el Ministerio para la Igualdad de Género también, atendemos a los hombres también. ¿Qué rol juegan los centros comunales? Entiendo que en Anzoátegui se fundaron los primeros centros comunales recientemente. ¿En qué consisten centros comunales para la mujer? Pero me responde, por favor, cuando regresemos de esta pausa comercial. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Conversamos con Diva Guzmán, ministra para la Mujer y la Igualdad de Género. Te preguntaba sobre los centros comunales de la mujer. Recientemente se fundaron algunos en Anzoátegui. ¿En qué consiste? ¿En qué papel van a jugar en todo este proceso? Más de 20, una iniciativa que ha tomado nuestro querido hermano gobernador de Anzoátegui y que además ya está multiplicándose en el resto del país. En Carabobo también hay iniciativas, en Aragua. Son espacios que además muy económicos, decimos nosotros, porque están en la comunidad. La comunidad ha definido una estrategia para hacerse de la política. La visión inicial es territorializar la política. A veces tenemos instituciones que las instalamos en la capital del país o en la capital de los estados y esperamos que vaya la gente a la institución. No, es acercar más la política a nuestras mujeres. Fíjate que esta idea de centros comunales. Centros comunales, Centros actividad comunales, política. de actividad política, pero ¿En qué consiste? ¿Qué tipo de actividad política? ¿Qué hacemos nosotras? Ahí tenemos las defensoras comunales, que es una figura que además está reconocida en esta segunda reforma que acabamos de aprobar de la Ley de Derecho a la Mujer a una Vida Libre de Violencia. Las defensoras comunales tienen un espacio, además, para orientar. Estás en la comunidad, estás cerca, monitorea, eres parte de la comunidad y puedes detectar en tiempo real el hecho de violencia al que puede estar sometido cualquier persona en la comunidad. Pero además es un espacio que nos está sirviendo muchísimo para atender lo que es el proceso de acompañamiento de parto humanizado. Ahí detectamos temprano, fíjense lo estratégico de esto. Nosotros detectamos cuando una mujer comienza su proceso de gestación. La acompañamos con la técnica, con el método, con la atención, con la revisión. Podemos definir qué tanto nivel de riesgo puede tener una mujer con embarazo. ¿Cómo se hace eso? ¿Con personal especializado, médico? Hay personal especializado que recibe formación de nuestra parte. Pero eso es una política integrada entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Mujer, donde participa el resto de la vicepresidencia social. Varios ministerios que formamos parte de la vice social integramos el órgano superior de parto humanizado. A ese nivel llevamos este plan porque además es una visión que el presidente le ha dado mucha fuerza por lo estratégico de garantizar la vida. Nosotros tenemos en el centro comunal el parto humanizado y la atención de lactancia materna. Garantizamos además con las ASIS que el acompañamiento del parto, la mujer vaya al centro que le corresponde, dependiendo del nivel de riesgo. Eso es un trabajo articulado. La articulación ha sido un desafío, por supuesto, que a lo largo de la historia, para que una institución coopere con otra. Y desde este centro comunal generamos las condiciones para que todo el proceso se dé. Pero no solamente quedamos ahí también atendemos iniciativas productivas que nos permita este centro comunal contar con espacios, nos permite contar con espacios, aunque no son muy amplios, pero son espacios disponibles para capacitar a las mujeres. Entonces combinamos no solo la atención en materia de justicia de género, en materia de parto humanizado y en materia de producción. ¿Estos consejos o estos centros comunales de la mujer tienen que ver con el PSUV también? ¿Se articulan con el partido? Realmente tiene que ver con la comuna. El partido tiene proyectos sociales, Tiene que ver con la comuna. Yo diría la comuna porque es la comuna empoderada. Y mientras la comuna se empodere, tiene que ver con el partido. Porque además nuestro papel como partido es garantizar que los movimientos sociales se empoderen de los procesos de desarrollo, de las políticas. Un promotor.
Sí, porque además nuestro papel en el territorio, que todos conocen que tenemos un despliegue territorial muy amplio, un partido sumamente grande, estructuralmente hablando, estructuras, dirigencias, roles, facetas, métodos, además, estamos obligados a garantizar que la política llegue. Y eso es parte de la labor. No puede haber un centro comunal que se instale sin articular con las organizaciones que estén y hagan vida en el territorio. Tiene que integrarse el partido tiene que ayudar a concientizar sobre además el mantenimiento de estos espacios. Eso no es gratuito, es un espacio que tiene un costo. Y lo que puede ayudarnos a nosotros a sostenerla en el tiempo es la capacidad de conciencia para el mantenimiento, para el cuidado de los espacios, para entender que es de uso común, que no es de uso privado. Y ese es el papel que nosotros jugamos en el territorio. El partido evidentemente acompañando la conciencia de para qué la política y el pueblo empoderándose del ejercicio de la política en el territorio. También hay una red nacional de mujeres parlamentarias. Sí, ¿En qué consiste? Una iniciativa recientemente creada, la diputada Asia Villegas, las hermanas diputadas que están todavía en asamblea. Yo me sumé a la red porque a pesar de que estoy como ministra, estoy de permiso. Diputada, ¿sí? Sí, y acompañamos además. Yo creo que es una iniciativa muy interesante porque además nos permite darle cualidad al hecho de la paridad política. En nuestro partido, nuestra militancia ha asumido como un principio la paridad política en todos los procesos de consulta interna, de crecimiento de la democracia interna. Además, se ha sumado a la mujer con una visión paritaria para garantizar que la mujer avance. Y tenemos concejalas, tenemos legisladoras, tenemos diputadas, además, que son parte de una red, son parte de la red. ¿Qué papel juegan ellos? Fíjate que la red se amplió, porque no solamente estamos el movimiento revolucionario del Gran Polo Patriótico, sino que sumó a las diputadas de oposición. Es un proceso de organización del debate necesario para transversalizar el enfoque de género en todos los procesos de construcción legislativa a todos los niveles. Las concejalas, las legisladoras, las diputadas, cómo impulsar leyes. Además, ha sido así como nació, ha sido así como hemos escuchado el planteamiento de la agenda. Y nosotros les hemos puesto y hemos propuesto desde el Ministerio de la Mujer a la red que asuma el papel protagónico en la vanguardia de la formación. Son mujeres que están en el día a día, que deben oír, que debemos acercarnos más. En la Asamblea hay una iniciativa del bloque parlamentario revolucionario que es la Brigada 256 y en ese acercarnos más, cómo atendemos a las mujeres con su necesidad de avance y cambio en la legislación venezolana. Ese es el desafío de la red, poder crear métodos que permitan hacer leyes más pertinentes y no solamente hacer leyes, sino educar para el cumplimiento de las leyes. Quien no hace ley no la cumple. ¿Qué leyes están pendientes? Mira, dentro de la agenda que se abordó en la Asamblea, aprobamos, la primera que aprobamos, el primer año de legislación fue la ley, la segunda reforma de la ley contra la violencia. Así la conocen comúnmente. Pero hay una ley que nos ha propuesto, además, ya nos han comentado las parlamentarias la iniciativa de reforma de la Ley de Igualdad de Oportunidades. Las diputadas manejan mejor su agenda, de Ley de Igualdad de Oportunidades, pero lo que hemos podido conversar con ellas, sobre todo porque debemos estar articulados, la cooperación de poderes es un principio que lo tenemos muy claro y debemos oír a las parlamentarias que escuchan además a las bases. Hay un debate interesante sobre la creación de igualdad de oportunidades, precisamente un Ministerio para la Igualdad de Género debe estar atenta de los pasos que deben darse en todo el proceso de acceso a espacios no solo de trabajo, sino de poder, en el ejercicio de accesibilidad a las políticas públicas en materia de salud. Hay grandes temas que las parlamentarias en su momento irán perfilando al momento que arranque el debate público de esta ley, que es la que nos han anunciado está pendiente para el tema de las mujeres. ¿Y ustedes qué leyes están promoviendo en la Asamblea Nacional para este año? En la Asamblea Nacional, donde ya tengo un ratico pausada de la tarea, fíjate, dejamos pendiente de esta ley de la segunda reforma y estamos trabajando en ello, en el reglamento. Como ministerio, nuestra responsabilidad es esa. Y el reglamento, una iniciativa que además ha venido ya estudiando, ya se ha estudiado al detalle, es una iniciativa de construcción desde el ministerio, además, tarea que nos han encomendado y que mandata la ley, nos va a permitir precisar aquello necesario
por cumplir de la ley. Dentro de la agenda legislativa, bueno, la Red Parlamentaria de Mujeres estoy segura que va a crear proceso de territorializar además el cumplimiento de las normas, de las ordenanzas, de todo ese proceso de construcción de base jurídica que le dé más espacio a las mujeres. Yo por ahora no me metería mucho en el tema de las leyes porque hay diputadas que pueden... Mira, hay unas cualidades que tienen las mujeres y bueno, y por eso lideran los emprendimientos, lideran las organizaciones populares, lideran las iniciativas en general. ¿Qué pasa con la mujer a diferencia del hombre? Que la mujer ha adquirido tal protagonismo. Hay una condición especial, biológica, psicológica. ¿Qué pasa con las mujeres que tienen un protagonismo tan importante? Pero me responde cuando regresemos de los comerciales, por favor. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña Diva Guzmán, ministra para la Mujer e Igualdad de Género. Te preguntaba sobre esas condiciones especiales, singulares de la mujer. Lideran los emprendimientos, lideran la formación de los muchachos en la casa, lideran las tareas del hogar, pero también lideran las organizaciones. La mayoría de las organizaciones populares en Venezuela están conformadas y dirigidas por mujeres. ¿Qué hace a la mujer tener ese protagonismo tan importante en la sociedad, por lo menos acá en Venezuela? Fíjate que yo me apoyo para responderte esa pregunta en algo que el presidente trajo al debate este año, las 3Rs.net. Y cuando él hablaba de las 3R, resistencia, renovar, revolucionar, yo veía precisamente a la mujer como símbolo de cada una de estas R. Y eso creo que es lo que responde lo que la estadística habla, el protagonismo, el avance, ser siempre vanguardia. En los estudios cualitativos que realizamos, cuando nos toca construir la identidad del país, los participantes dicen que Venezuela es mujer, es bella, es guerrera, se cae y se levanta, se cae y se levanta, es trabajadora, es emprendedora. Hay una visión compartida, una imagen compartida de lo que es el país y de lo que es la mujer. Incluso se asocian directamente. Venezuela es mujer. Claro, y nosotras hablamos de la matria, precisamente por eso. Creemos que hacemos la patria matria, desde la mujer. Creo que es una pregunta que nos trastoca mucho el elemento espiritual, identificar esa visión de resistencia, de insistir. ¿Será su condición femenina, de mujer, puede haber, de madre? Puede haber teorías, de lideresa, teorías biológicas hogar, incluso. Las circunstancias sociales. La capacidad de responder y la capacidad de renacer. Se queda sola muchas veces. Se queda muchas veces sola, claro. La mayoría. Muchas partes, hay que decirlo, mucha paternidad irresponsable que hace que la mujer aprenda a salir para adelante, como decimos nosotras. Criar hijos solas. Y la revolución le ha dado también, ha impulsado también un protagonismo. Sí, la política nuestra está pensada, yo digo que está pensada también por el espíritu de la mujer, hacia el espíritu de la mujer. Además, esa capacidad de resistir, esa capacidad amorosa de hacer crecer a los niños sanos, a las niñas, hacer vida, hacer familia, hacer patria, creo que refleja ciertamente nuestro espíritu. No solamente hablo por mí, por lo que yo siento como venezolana, pero yo creo que si hay que reconocer la resistencia que se ha tenido en el país es de las mujeres. La mujer venezolana es la que se ha quedado ¿Hay alguna diferencia en todos estos programas, iniciativas entre la mujer chavista y la mujer de oposición? ¿Se encuentra o persiste la polarización y la exclusión? La experiencia me dice que nos encontramos. Creo que la coincidencia de la visión de una mujer de oposición y una mujer chavista coinciden en el hecho de querer que el país avance. Tenemos diferencias, evidentemente. La visión de lo que debe ser un proyecto país en una mujer que tiene estructuralmente pensando la política, la economía, lo social, con visión de derecha, no va a coincidir.
pero en momentos sí ha coincidido. Hay una experiencia que nos cuentan las que tienen más tiempo militando, que coincidieron en algún momento en espacios, en el CNE, por ejemplo, en el Poder Electoral, para garantizar la paridad política. En el Parlamento también coinciden, en el Parlamento, ¿no? Cuando aprobamos esta ley, la aprobamos por unanimidad, porque hay mujeres diputadas de oposición que han acompañado el debate. Y esta red en la red son parte. Estamos sumando porque además sabemos nosotras que debemos ayudarlas a ellas a avanzar en la forma de hacer política. Si hay un sector machista en lo político es la oposición. Claro. Y eso es muy evidente. Pocas lideresas conocemos que realmente representen la voz de la oposición. Más bien desafiamos cada vez que podemos al movimiento político de oposición a que incorpore a más mujeres, a que le ayude a avanzar en el ejercicio de su liderazgo y que tome el ejemplo, por supuesto, del presidente y de nuestra dirección política, que no teme a abrir espacios para que la mujer pueda mostrar capacidad de liderazgo. Ahora uno observa mayor organización, movilización, iniciativa entre las mujeres de los sectores populares y no observa lo mismo entre las mujeres de clase media y alta. Ahí, ¿a qué se debe? Fíjate que el proceso de organización popular, la clase consciente de cuáles son sus intereses, siempre va a movilizarse. Las clases populares, la clase trabajadora, la mujer que depende de sí misma, de su pararse temprano, de su talante de búsqueda del trabajo, de salir a la calle, de resolver el alimento de su familia, va a mantener un liderazgo popular estimulado. Tiene tiempo para la política también. Tiene tiempo para la política, lo saca. Se obliga a tener tiempo. Debe tenerlo porque además es importante la capacidad de organización y de hacer justicia. Yo creo que la justicia social está en manos de las mujeres. ¿Y la mujer de clase media qué le pasa? A la mujer de clase media le puede pasar muchas cosas. Creo que puede ser también un problema cultural. Un problema de patrones culturales, la expectativa. Sin ánimo de juzgar, yo creo que es invitarlas a debatir, a que se sumen al Congreso para que nos diga qué les pasa. Pero creo que es un elemento cultural, quizás el modelo de vida que aspiran. Yo creo que no existe clase media, creo que existen dos clases. El modelo que aspiran tener de vida, un modelo cómodo, que quizás todo ya esté hecho por el sistema y que lo que le genere de ganancia su trabajo lo permita vivir. No sé, habría que preguntarles a ella. Yo me asumo clase trabajadora, me pueden preguntar cómo piensa clase trabajadora. ¿Hay programas para la mujer de clase media? ¿O algunos de estos programas también llegan a las mujeres de clase media? Nuestra política es para la mujer venezolana. No mira color, no mira posición. Una mujer violentada nosotros no le preguntamos en qué partido milita. Una mujer que va a parir no le preguntamos en qué partido milita. Pero sí están participando. Sí participan. De hecho, el Congreso nos va a arrojar una estadística que en su momento haremos pública de cuántas mujeres realmente que no militan en filas de la revolución se sumaron a debatir. Es una agenda para nosotras. Por eso la convocatoria es tan amplia, tan abierta. Porque ya el hecho de ser mujer nos une. La agenda del Congreso Venezolano de las Mujeres es una agenda feminista, una agenda de la mujer, una agenda que pone en el centro a la mujer. Y lo que evidentemente se debate aquí incide en los planteamientos del partido. Nuestro partido es un partido que respeta a su pueblo, que ama a su pueblo, que quiere hacer política de desarrollo para su pueblo y que eso, por supuesto, nos obliga a escuchar. Nos obliga a escuchar incluso al que piensa diferente. No está divorciado, mas no es lo mismo. ¿Qué le dicen a las mujeres con miras a este tercer Congreso Venezolano de Mujeres? Mira, yo creo que es una oportunidad para... ¿Por qué participar? Nosotras hemos tenido muchos momentos buenos y muchos momentos malos. Yo creo que este es un momento bueno, un momento donde no solo decimos que renace, se siente que renace la esperanza en nosotros, que estamos cambiando para mejorar, que estamos madurando como pueblo, como país, que hemos aprendido a entender y administrar las dificultades como oportunidad para crecer. Y es la oportunidad que la mujer tiene para poner puntos y aparte en la historia. Es una oportunidad para contar nuestro futuro. Es una oportunidad para hacer planes y hacerlos cumplir. Por eso queremos invitarlas a todas a que se registren. Tenemos un portal dispuesto, minmujer.gov.be/congreso. Y fíjate que dentro de las preguntas que le hacemos cuando te inscribes, tus datos, tu nombre, es tu proyecto de vida. Nosotros estamos pensando para el futuro. Y decir el aquí y el ahora y el futuro no es para la juventud, el futuro es para los venezolanos y las venezolanas. Decir en el aquí y el ahora, este es mi proyecto, esto es lo que quiero, me permite a mí, nos permite a nosotros, le permite al Estado acompañarlas, le permite a la política precisar de datos necesarios para
políticas eficientes. Por eso tienen que ir al Congreso Venezolano de las Mujeres. Bueno, ministra de la Mujer, Diva, un placer haberte visto nuevamente. Compartimos en la Constituyente, hicimos intensos debates. Muchísimas gracias por este análisis situacional. Gracias a ustedes por la oportunidad. Te esperamos pronto, una vez que culmine el Congreso. Yo creo que es un Congreso histórico por las circunstancias que vive el país, los retos inmensos que tenemos. Así es. Gracias. A ustedes. Nos vemos en un próximo análisis situacional. Recuerde, no basta con estar informado, hace falta análisis situacional. Hasta pronto por Globovisión, el canal de la unión y la paz de los venezolanos. Hasta pronto.